Mi nombre es Mercedes Patrulló, soy investigadora del Centro de Economía y Prospectiva del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En los ejercicios de prospectiva se ponen en juego ciertos métodos que se han formalizado en las últimas décadas, sobre todo, ¿no? Más a partir de la década del 90 y en adelante, que lo que intentan es poner a trabajar distintos saberes interdisciplinarios con un foco temático referido al futuro de algún tema en particular que preocupa o sobre el cual se requiere tener como una actitud anticipatoria. Entonces, los métodos que se utilizan necesitan tener, por un lado, mucha información, la información disponible, pero claro, toda la información disponible es sobre el pasado, sobre cosas que ya sucedieron. La metodología en estudios del futuro o en prospectiva es diferente porque sobre el futuro no hay facta, se dice, ¿no? En latín, no hay hechos. Entonces son más bien elucubraciones. Entonces los métodos lo que hacen es buscar combinar lo que ya se sabe con lo que cómo podemos imaginar esos futuros posibles a partir de utilizar el saber experto y el saber colectivo, ¿no? Entonces se usan métodos, por ejemplo, que promueven participación social de distintos actores o métodos que buscan poner a dialogar saberes disciplinares diferentes. Entonces, estas son las dos grandes características de los métodos que tienen que conjugar saberes y que sobre el futuro no hay hechos. Entonces, los métodos van a ordenar esas elucubraciones sobre el futuro. Para desarrollar y aplicar estos métodos de prospectiva se requiere un saber epistemológico como base. Epistemológico es el saber sobre el saber, digamos, ¿no? Es el cómo conoce la ciencia o cómo conocen los distintos saberes, es lo que de eso se ocupa la epistemología, ¿no? Es una rama de la filosofía. Entonces hay que entender primero esos basamentos de la prospectiva, de que es un conocimiento diferente al conocimiento sobre el pasado, y eso es un saber epistemológico, que tiene cualquier disciplina científica tiene una base epistemológica en su formación. Pero luego hay un saber experto de hacer prospectiva que requiere tener experiencia en cómo llevar adelante estos métodos, cómo moderarlos. Es muy importante el rol de quien conduce la investigación o quien coordina. Y entonces, bueno, es un conocimiento metodológico y epistemológico de base que tiene que saber reconocer también los distintos saberes que van a estar en juego. O sea, tiene que poder obtener el mayor conocimiento de cada uno de los participantes de esos métodos de prospectiva. Te puedo dar un ejemplo sobre qué saberes se usan en algunos métodos. Un método muy conocido es el método de escenarios, y sobre ese método, por ejemplo, el trabajo de armar ese método vino de la práctica, digamos, haciendo planificación por escenarios en empresas y en grandes organizaciones a nivel internacional. Se fue formalizando este método que es hacer escenarios futuros sobre distintas temáticas. Entonces ya hay un saber experto sobre método de escenarios, pero que viene de la práctica de la prospectiva. Hay otro método, por ejemplo, el análisis causal por capas, diseñado por un pakistaní y australiano, Suhail Inayatullah, que usa mucho bagaje de las teorías postestructuralistas, sociales y filosóficas, para trabajar sobre distintas capas de la realidad. Y bueno, ese es otro saber experto que viene con fuerte peso de las ciencias sociales. Pero bueno, los distintos métodos tienen a veces un anclaje más en ciencias sociales, más en los ámbitos tecnológicos, o incluso de management empresarial también manejan como muchos conocimientos.
El trabajo interdisciplinario en los estudios de prospectiva es complejo, así como es complejo en general el trabajo interdisciplinario, porque supone que trabajan conjuntamente personas que miran el mundo de manera diferente y que ven distintos objetos del mundo, o sea, están especializados para mirar una parte de la realidad y son expertos en eso y tienen sus métodos y sus formas de producir información, cada uno en sus especialidades. Entonces el trabajo interdisciplinario supone descentrarse cada uno de esos saberes y de esas especialidades y prestarse a lo que el ejercicio de prospectiva propone. Por eso también hablamos de ejercicios de prospectiva, porque de alguna manera es como que es un juego nuevo de lenguaje que la prospectiva le propone a esa gente que viene formada desde sus disciplinas. Y de hecho hay todo un lenguaje propio de categorías como fuerzas motoras o factores de cambio, eventos inesperados, no sé, distintas categorías que entran a jugar y con las que se tienen que familiarizar aquellos que vienen de sus disciplinas. El principal desafío un poco es el rol de poder sacar lo mejor que cada una de esas disciplinas tiene para dar para esa temática y para ese problema enfocado en el futuro y justamente permitir que la riqueza de la mezcla de saberes se ponga, emerja en el ejercicio. Desde mi experiencia es muy importante el rol de quien conduce, del moderador de los ejercicios, su saber epistemológico y dar también un tiempo, porque requiere como un tiempo de familiarización con este nuevo lenguaje de la prospectiva para cada uno de los participantes, o sea, tener cierta paciencia en un principio porque como que cuesta arrancar en la nueva modalidad que la prospectiva propone, pero me parece que cuidando de las bases epistemológicas de la prospectiva y teniendo sobre todo buenos equipos de especialistas con predisposición e interés a participar, es como los aspectos fundamentales para que funcione. En prospectiva, los ejercicios proponen juntar la mayor cantidad de información que se tiene sobre las cosas que sucedieron en el pasado, buscando maneras y caminos para llegar a conocer aquello que todavía no sucedió, ¿no? Buscando reducir de alguna manera el nivel de incerteza que el futuro tiene de por sí, que ya es, o sea, absoluto, prácticamente, ¿no? Entonces, como antes decía que había categorías nuevas en el lenguaje de los ejercicios de prospectivas, estas categorías ocupan un rol narrativo, ¿sí? Para poder condensar toda esa información que se tiene, que además es interdisciplinaria, es necesario hacer síntesis. Las síntesis las producimos a partir de narrativas en los ejercicios de prospectiva. Las síntesis que se producen a partir de combinación de datos, de variables, a través de modelos, también son una manera de llegar a los futuros posibles que queremos avisorar o a un camino posible para desarrollar a futuro. Pero en algún momento siempre tienen que condensar demasiada información y además, no sobre todos los aspectos que interesan sobre el futuro, hay información. Entonces, lo que tenemos son datos estructurados y datos no estructurados. Esos datos no estructurados solo pueden incorporarse en los modelos de prospectiva a través de la construcción de historias sobre el futuro, de las narrativas, que bueno, entonces tienen ese rol de condensar mucha información y de también poner en el centro del desarrollo a la acción, desarrollada por cualquier ente, sujeto o sector, digamos, cualquier ente que pueda
proyectar, imaginar y desarrollar algo, lo hace y esa acción se cuenta a través de una narrativa. La prospectiva en América Latina se ha desarrollado bastante, hay muchas redes, hay muchas personas informadas en prospectiva y que practican prospectiva en ámbitos de gobierno, de empresas, por ahí en menor medida, y también en organismos internacionales o incluso algo de organizaciones de la sociedad civil, porque los métodos de prospectiva son diversos y sirven a todos estos distintos sectores para distintas cuestiones, ¿no? Dentro de un marco general que podríamos decir la planificación estratégica. Lo que falta en América Latina un poco más es desarrollar los puentes con los ámbitos académicos que puedan fortalecer las bases epistemológicas de la prospectiva, introducirlo en las academias que puedan también nutrir a la disciplina con todos sus desarrollos y sus especialidades. Y también obviamente en América Latina, a diferencia de otros lugares del mundo, en muchos casos al no estar en posiciones de liderazgo de los temas, corremos en desventaja porque para hacer prospectiva lo primero que surge es que la prospectiva surge de una pretensión de liderar, ¿no? y de proponer un futuro posible. Entonces, esa posición más por detrás del liderazgo hace que tengamos menores desarrollos y que incluso no estemos del todo participando en las principales discusiones que se dan, tanto metodológicas como teóricas, referidas a la disciplina, que por ahí esas discusiones ocurren un poco lejos en algunos foros de revistas internacionales de las que los latinoamericanos todavía no participamos demasiado. Pero sí ha crecido bastante en las últimas 2 décadas el desarrollo de la prospectiva en la región.